Buenas, en este vídeo vamos a ver las funciones. Para ello he creado un cuaderno de Júpiter, que lo tendréis en el repositorio aquí. Y bueno, en primer lugar, las funciones, una función es un bloque de código reutilizable que se utiliza para tareas específicas. Nos permiten reutilizar código aportando modularidad y la posibilidad de ser más organizados. ¿Qué significa esto? Yo puedo utilizar una función de tal manera que me haga un proceso que yo, por ejemplo, repito mucho o que puedo reciclar para otros procesos. A nivel de clase, que veremos las clases en la próxima clase, podemos tener métodos dentro de las clases que también te ayudan a reutilizar X proceso. Entonces es un elemento muy importante de la programación en general. Y bueno, vamos a ir viendo un poco cómo podemos hacer nuestras funciones. Aquí pues yo he puesto una muy básica, que es la estructura mínima, que sería def, palabra reservada para funciones. La función. Normalmente, igual que os dije que las variables yo las suelo poner con minúscula y barra baja para poner varias palabras, en el caso de funciones yo suelo ponerlas siempre en minúscula. Y lo mismo, de cara a escribirlas yo pondría también barra baja. Esto es porque luego cuando hagamos clases, las clases se suelen poner en mayúscula. Entonces, para tener una nomenclatura, una nomenclatura que cada uno se entienda. Yo, por ejemplo, cuando veamos las clases yo las suelo poner de tal manera que cada palabra pongo la primera letra en mayúscula. Esto se llama camel case. En el caso de las funciones, como digo, yo las suelo poner en minúscula. Se le pone dos paréntesis y se le pone los dos puntos. A continuación se identa, o sea, se le da una posición al tabulador y hacemos la ejecución de las diferentes cosas que queramos. Aquí, por ejemplo, yo solo quiero que cuando se ejecute esta función me imprima por pantalla estás comiendo. Si yo ejecuto aquí, me dice estás comiendo. Perfecto. Argumentos. Dentro de las funciones podemos meter diferentes tipos de argumentos. El argumento El argumento lo que te permite es a las funciones recibir datos de entrada. Existen diferentes tipos de argumentos para lo que sería recibir los datos de entrada. Por ejemplo, este caso de aquí tenemos, a ver, aquí tenemos los diferentes tipos de argumentos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. El primer caso que vamos a ver aquí sería un argumento posicional. Tenemos que ponerlo de tal manera que luego cuando llamemos a la función se lo demos de la misma manera. Aquí yo le he dicho, es la misma función, pero le he dicho, quiero que un argumento sea nombre y otro sea comida. Y en lugar de hacer un print, yo le he dicho, oye, quiero que me hagas un fstring donde, según el nombre que te indique la función, lo pones aquí y según la comida que te haya dicho que ha comido, lo ponga aquí. Si yo ejecuto esto, vemos que podemos hacer una función que se adapta más a lo que es a lo que sea que esté comiendo la persona. En este caso, Pedro está comiendo arroz. Ok. Vale, el return. El return lo que permite es devolver valores, siendo estos valores el resultado de la función. Vale, ¿qué diferencia tiene esto respecto al print que hemos visto antes? Yo aquí, por ejemplo, he hecho una función que lo que hace es restar dos números. Número 1, número 2, se lo doy como argumento, y luego aquí hago un fstring donde lo resto. Si yo hago esto, me devuelve 4 menos 2, 2. Perfecto. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quisiera coger una función que restara 4 menos 2, que va a dar 2, y menos la misma función 2 menos 1, que sería 1, 2 menos 1 debería dar 1. Si yo ejecuto esto, me va a dar error. Me va a dar error porque me dice que hay este tipo de error, que no está soportada esta operación con el tipo de dato que estamos usando. Porque yo estoy usando aquí print. Sin embargo, si yo aquí hago la misma función, pero yo hago return, aquí, si yo hiciera solo esta parte, que es lo que hemos hecho antes, el resultado es el mismo, me devuelve un 2. Pero aquí no me ha devuelto un print. Aquí me está devolviendo el valor realizado en el cálculo. Y ahora bien, si yo aquí hago
una función menos la otra función, es capaz de llevármelo a cabo. Para ver otro ejemplo, aquí por ejemplo le he dicho lo mismo, que quiero que me reste dos números. Estos dos números quiero que me lo guarde en una variable local que se va a llamar resultado. Y yo luego quiero que en la lista que he creado aquí me la añada. Y posteriormente quiero que me devuelva el resultado. Entonces, si yo ejecuto esto, le voy a comentar esto, solo voy a llamar a la función. Si yo ejecuto esto, me lo ha añadido a esta lista. Si yo esta lista la pusiera aquí, me lo ha añadido a esta lista. Y además, como le he dicho que quiero que me devuelva el resultado que ha metido, aquí lo tenemos. Si yo pusiera aquí 6 y 3, me devuelve el resultado, la variable, en este caso local, de restar los dos números. Y si yo ejecuto la lista, vemos que me ha añadido el 3. Una manera de realizar operaciones e ir introduciendo las operaciones en una lista. Vale, ahora vamos a ver funciones con otro tipo de argumentos, que serían los predeterminados. En este caso, las funciones pueden tener valores que sean por defecto, es decir, yo puedo tener un valor que se cumple normalmente, pero que a veces vamos a querer modificar. De tal manera que yo se lo puedo dar de esta manera y con esto me ahorro no siempre tener que estar metiendo un argumento que sé que casi siempre va a ser el mismo. Entonces, los argumentos con valores predeterminados deben ir después de los argumentos que no tienen valores predeterminados. Si yo ejecutara esto, aquí yo tengo un argumento predeterminado y uno por posición. ¿Qué pasa si ejecuto esto? Que me va a dar un error. ¿Por qué me da este error? Porque cuando yo... Aquí estaría bien hecho. Aquí le da primero el de por posición y aquí el por defecto. Entonces, si yo ejecuto esto, si yo le doy el argumento... Aquí vamos al argumento. Si yo le doy el argumento posicional, como tenemos aquí, él me lo hace. Él me dice... un máquina está comiendo ramen. Me pone un máquina, porque yo le he dicho que en caso de que no le indique nada, me ponga esto, pero comida se lo tengo que dar siempre, si no me va a fallar. Si yo le doy esto, me va a decir, oye, te falta un argumento posicional, que es referente a la comida. Ahora bien, si yo, como he dejado el argumento por defecto, lo he dejado a la derecha, si yo se lo paso y le digo, mira, yo sé que por defecto es un máquina, pero yo quiero que en este caso sea Alberto. Pues me pondrá, Alberto está comiendo ramen. Cuando creéis funciones, de todas formas, aquí os vais poniendo lo que os puede faltar. Aquí me dice, por ejemplo, primero tienes que definir la comida. Que yo podría poner comida. La comida quiero que sea igual a ramen. Ya me dice, después de la comida, por defecto es un máquina. Yo podría decir, no, yo quiero que nombre sea Pedro. Si hago esto, me lo va a poner de esta manera. Ramen, por ejemplo, arroz. Lo mismo. En este caso no es necesario ponerlo. Porque ya por la posición en la cual yo he construido la función, sabe que el primer argumento que le tengo que dar a la función es el de comida. Ahora vamos a ver otros tipos de argumentos. Ya hemos visto que el argumento posicional debe dárselo en el mismo orden en el que está definido la función. Y si no lo añades, pues falla la función. El argumento por defecto son argumentos que permiten definir valores predeterminados para los parámetros. O sea, te coge ese valor en caso de que no se lo indiques. Y si se lo pasas, pues te va a poner el que le hayas pasado. Por otro lado, tendríamos estos dos nuevos. Tenemos los arbitrarios y los de palabras claves. ¿Cómo se trabaja con esto? En el caso de los arbitrarios, permite pasar un número de variables de argumentos posicionales a una función. Estos argumentos se recopilan en una tupla.
Y pueden ser tantos como tú quieras. Ahora con un ejemplo se os va a quedar muy claro. Por otro lado, con palabra clave, los argumentos por palabra clave permiten pasar un número de variables de argumentos nombrados a una función. Y estos argumentos internamente se recopilan en un diccionario. Primero vamos a ver un ejemplo de arbitrarios. Yo aquí quiero sumar, pero claro, cuando yo haga, por ejemplo, un sumatorio, no voy a querer sumar dos números, voy a querer sumar todos los que yo quiera. Entonces, yo poniéndole aquí un asterisco y cómo quiero que se llame lo que yo quiero pasarle, ella me detecta que es un argumento arbitrario. Yo lo que quiero es que le voy a pasar números que pueden ser todos los argumentos que yo quiero, porque es arbitrario, y quiero que me haga un sumatorio de todos los argumentos que yo le pase. Y que me lo guarde en una variable local que se va a llamar total. Entonces, por último, quiero que me imprima un fstring donde me ponga total y me dé cuánto he sumado. Yo aquí le he pasado todo esto y me dice que 2 más 3 son 5, 5 más 5 son 10 y 10 más 8 son 18. Y le he pasado 4 argumentos. Le podría haber pasado uno más y no daría ningún problema. En este caso de aquí, bueno, le he metido el return para que veáis lo que os he dicho antes. Aquí es un print, pero puedo querer el valor porque el valor me puede servir para una operación intermedia o posterior. Pues lo mismo, le pongo el return y cuando yo haga esto, pues me va a devolver el valor. Bueno, que tiene esto, que yo por ejemplo aquí puedo, por ejemplo, restar un sumatorio a otro sumatorio y no hay problema, porque me está retornando el valor de la variable local que teníamos aquí. Más cosillas. Bueno, aquí he ido haciendo un ejemplo con varios pasos, donde voy añadiendo los diferentes tipos de argumentos. Primero, le he añadido un argumento. Aquí estoy, aquí, ¿qué pasa? Ah, porque lo he ejecutado antes para demostraros que no se podía hacer de esa manera. Voy a hacerlo siguiendo este orden que os he puesto aquí en el esquema. Vale, primero le meto un argumento posicional donde le digo, lo primero que te voy a pasar va a ser el cliente y quiero que me hagas este fstring. Y me dice, pedido para Juan. Genial. Ahora le he metido un argumento predeterminado por defecto donde digo, si no te dice nada es agua, lo que le vas a poner. Y si te indica que quiere otra cosa, pues se la pones. Yo ejecuto esto y yo poniéndole con una comanda para Juan, si no tiene nada más, yo sé que por defecto le tengo que poner a ese hombre agua. Imagínate que Juan nos ha pedido cerveza. Pues ahí sí que haría falta meterle el argumento lo que queremos que valga. Y como está en la segunda posición, pues yo poniéndole aquí cerveza, ya me lo va a hacer. Ahora, imaginemos que queremos meterle un argumento posicional por defecto y además queremos meterle el argumento que hemos visto aquí, que era los arbitrarios. Que hemos dicho que podíamos meterle tantos valores como nosotros queramos. En este caso, yo se lo he tenido que poner de esta manera. Se lo he puesto de esta manera porque de esta manera yo puedo definir el cliente, puedo poner tantos platos como yo quiera y si no hago referencia a la bebida, me pondrá agua. Ahora veremos cómo funciona. Le he dicho lo mismo, que me diga estos elementos y ahora le digo, si platos, pues me vas diciendo los platos que te van poniendo. Y aquí he puesto un bucle que tiene un fstring. Que no quiere platos porque no ha puesto nada, pues le dices que no ha ordenado platos, que solo quiere un cliente que solo quiere agua o lo que sea. Ejecutamos y si solo ponemos Juan, pues de momento tenemos que el cliente es Juan, bebida, agua para él y no se han ordenado platos. Ponemos Juan, sería con minúscula, calamares y empanadillas. Pues por defecto me va a poner agua para Juan y platillos, calamares y empanadillas. Que le decimos que no queremos que utilice el argumento que tenía por defecto, que queremos sobreescribirlo, pues ponemos bebida igual a cerveza. Si yo ejecuto esto, tenemos que la bebida es cerveza para Juan y los platillos que querría. Más cosas. Ahora vemos que le hemos puesto aquí una cosa que se llama anexo. Bueno, le he puesto anexo, pero lo podéis llamar como os queráis.
¿Cuál es el cuarto tipo de argumento? El de palabras clave. Que nosotros podemos hacer que de manera interna tenga un diccionario donde podemos meter, por así decirlo, elementos que también queramos que tenga. Ahora con el ejemplo lo vais a ver mucho mejor. Yo aquí le he dicho, vale, en el anexo yo voy a poner, por ejemplo, si es una comanda, yo a lo mejor quiero elementos que se tengan en cuenta según el tipo de cliente. Entonces, como internamente lo va a trabajar como si fuera un diccionario, yo quiero que con diccionario vimos que con el items podíamos conseguir la clave, el par valor que sea clave valor. De manera que yo quiero que me lo descomponga en este fstring, haciendo un bucle. Entonces, si yo ejecuto esto, pues lo mismo, si hago Juan, me va a decir lo mismo que teníamos. Si le digo que quiero cerveza, lo mismo, pero con cerveza. Si le meto plato, pues ya hemos visto que le podemos meter platos. Y si le metemos este nuevo argumento, se lo tenemos que meter de esta manera. Yo le digo, pues, intolerante a la lactosa true, que quiero que sea una cosa que tenga en cuenta, que puede ser true o false. Normalmente yo dejaría, si lo normal es que tú quieres que solo tenga los detalles en un restaurante, por ejemplo, donde se cumpla un requisito por el cual tienes que cocinar diferente, yo pondría que los casos donde haya que cocinar diferente o que haya que hacer algo diferente, pues lo pones como true. Y, y por defecto que sea false. Aquí pues, si es intolerante a la lactosa, pues a lo mejor la leche se la da sin lactosa. Y si ha pedido un menú o quiere pan, pues sabes que tienes que sacarle con todo esto, le tienes que sacar pan. Ejecutamos y vemos que lo tenemos todo correcto. Que nos ha pedido bebida que no quiera por defecto, quiere cerveza. Pues aquí al final le diríamos bebida igual a cerveza. Y tendríamos la comanda como nosotros queremos. Que es súper interesante de las funciones. Y por ejemplo, un ejemplo que ya es un poco más desarrollado. Que si tú tienes, por ejemplo, un restaurante y un restaurante pues va a tener este tipo de elementos, pues a lo mejor llevar a cabo esto y luego hacerlo un poquito más específico según las particularidades, pues a lo mejor lleva un poquillo de trabajo. Pero, pero una vez que lo tienes hecho, vemos que con una línea podemos sacar todo este nivel de detalle, lo cual es súper interesante porque poniendo 3 o 4 cosas, somos capaces de hacer una comanda que podrá salir en un papelito y saldría exactamente lo que deseamos que salga y como queremos que salga y de una manera homogénea. Y aparte podríamos hacer que esta función tuviera una implementación más grande, más pequeña. Podríamos trabajar con clases, que iremos en la siguiente clase. Y aparte, funciones y clases, voy a tocarlo mucho más en el siguiente curso, que va a ser de orientación a objetos. Y en ese curso voy a tocar esto muy, 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 muy a detalle, para que podáis ir fino, fino al hilo. Vale, aquí os he puesto un poquito del tema de funciones anidadas. Una función anidada, al igual que cuando vimos diccionario anidado, al igual que cuando vimos bucle anidados, es una función que está dentro de otra función. Y es muy importante estudiar el ámbito en el cual funcionan las variables, según cómo se accede. A esto se le llama alcance. Una variable pues, puede tener 3 alcances, que sería local, global y no local. Local sería cuando se encuentra dentro de una función. Las variables definidas dentro de una función solo pueden ser accedidas dentro de esa función. Ejemplo, una variable declarada dentro de una función. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que ahora veremos en profundidad. Yo aquí tengo una función que está dentro de otra función y esta variable local solo le puede acceder desde función interna. Desde función externa no nos valdría. Global. Está fuera de todas las funciones, es decir, como hemos visto antes, que teníamos variables que estaban fuera, o listas o demás. Y pueden ser accedidas desde cualquier parte del código. Ejemplo, variables declaradas en el nivel superior del script. Yo aquí tengo mis variables, tal, y estas serían variables que puedo tener globalmente. Por último, no local. Dentro de funciones anidadas, aquellas que no son locales ni globales. Y se utiliza non local para modificar. Igual que aquí se utiliza global. Útil para mantener el estado de una variable entre múltiples llamadas a la función anidada. Es un poco más chunga, ahora os lo explicaré en detalle. Vale, vamos con la primera. En este caso tenemos, como hemos dicho, una función anidada son una función dentro de otra función.
Entonces yo aquí he hecho dos funciones, función externa, función interna, lo más sencillo que se puede. Vamos por pasos. Primero, definimos la función externa. Dentro de la función externa definimos una función interna que se encuentra dentro de esta. Se declara la variable x y esta variable x se inicializa con el valor variable local dentro de la función interna. Solo nos vale para la función interna. Aquí le decimos que le imprima y esto es lo que sucede a nivel de función interna. Ahora bien, ya vamos a esta parte del código. Aquí lo que le estoy diciendo es que quiero que cuando yo ejecute la función externa, quiero que me lleves a cabo la función interna, donde haría estos pasos que acabo de comentar. Cuando la función interna se ejecuta, imprime el valor de x, que hemos dicho que es variable local. Esto, por ejemplo, lo he comentado porque si yo ejecuto esto, me va a dar un fallo. ¿Por qué me va a dar un fallo? Porque yo estoy imprimiendo una variable local desde una función que es externa. Por lo tanto, no es accesible. Entonces, lo comentamos porque esto no se puede usar. Y ya por último, ejecutamos función externa que llevaría a cabo todo el proceso. Que aquí no imprime variable local. Vamos al siguiente caso. Aquí tenemos, por el contrario, un caso en el cual tenemos trabajar con variable global. Tenemos exactamente lo mismo, una función externa, una función interna. Y el funcionamiento es muy parecido. Ahora bien, yo aquí definimos variable externa, definimos variable interna y aquí le indicamos que la variable queremos que sea global. ¿Vale? Y que no haga referencia a una nueva variable local. De manera que yo aquí lo que hago es modificar el valor de i, pero lo modifico a nivel global. Y por último queremos que imprima esa variable. Aquí ejecuto la función interna, igual que hacíamos aquí, y imprimimos i, que ahora como sí que es a nivel global, no me va a dar error cuando yo ejecute. Por último, llamamos a la función externa y nos hace todo el proceso. Vale. Más cosillas. Si yo aquí quito lo de global, esto lo comento, me va a pasar esto. Me va a pasar que, lo pongo de nuevo como lo tenía, me va a pasar que internamente, en la función interna, cuando yo haga el print, pues me coge el valor que tiene dentro, que ahí sí que lo tiene, pero cuando salimos fuera, como lo estamos haciendo, aquí sería a nivel global, me cogería el valor que tenía a nivel global. De manera que no hemos modificado la variable. Por lo que es necesario dejarlo de esta manera. Si queremos que no lo modifique. Más cosillas. Vale, ahora vamos al más chunguillo. Aquí tenemos un caso en el cual no es local. En el caso de que no sea local, no es ni local ni global. De manera que aquí he puesto un caso donde yo tengo un contador y tengo un contador a nivel de... Lo tengo dentro de la función externa. Aquí teníamos la variable local, la teníamos en la función interna, por ejemplo, y aquí lo teníamos a nivel global. Aquí yo lo tengo, esta variable en la función externa, y yo aquí el contador lo estoy manipulando en la interna. Entonces, vamos por paso. Creamos la función externa. Dentro de la función externa creamos un contador que se inicializa valiendo 0. Creamos una función interna. Aquí ponemos la instrucción non-local, que se utiliza para indicar que el contador no es una variable local, sino que se refiere al contador que tenemos aquí. Aquí lo que hacemos es decirle, el contador cuando me hagas la vuelta, le sumas 1. Y le decimos que me imprima el mensaje. Ahora estamos a nivel de función externa. Cuando ejecutemos la función externa, le digo, ejecútame la función interna, perdón,
o sea, cuando ejecutemos la función externa, quiero que me ejecuten la función interna, que tendría todos estos pasos, y además quiero que me imprimas el contador dentro de la función externa. Y bueno, aquí finalmente se llama a la función externa y lleva a cabo todos los pasos que he comentado. Vale, ahora vamos con el tema de funciones como argumentos. Igual que hemos visto antes que una función puede tener diferentes tipos de argumentos, también una función puede ser directamente un argumento de otra función. Ya aunque ha sido un caso también más difícil como lo anterior. Estos dos de aquí son muy útiles, entenderlos, hacer un par de ejemplos. Este de aquí, pues bueno, no tanto, en mi opinión, pero bueno. Y esto de aquí también es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Aquí os he puesto varios ejemplos. Por ejemplo, yo aquí he hecho varias funciones. Y estas funciones, como son sumar, restar y multiplicar y son dos elementos, pues tienen en común bueno, que hago la función, le indico los argumentos, que son argumentos posicionales, y luego hago el cálculo que considero correspondiente. ¿Qué pasa? Que bueno, aquí tendría una función que sería sumar, otra que restar, otra que multiplicar. Pero yo aquí lo que he hecho ha sido decir, vale, como la operación que estoy haciendo aquí es similar, pues a lo mejor me interesa decir, pues yo te voy a dar dos elementos posicionales y te voy a dar la operación. Que la operación va a ser una función que voy a llevar a cabo sobre A y B. De manera que yo aquí siempre estoy llamando a aplicar operaciones a los dos números que yo quiero, pero puedo sumar, restar y multiplicar. Y conseguimos lo mismo. De manera que yo podría tener una función que pudiera llamar a otras funciones y que, o sea, puedo utilizarlas como argumentos y es bastante más limpio que esto. Casos de uso. Por ejemplo, yo aquí, esto lo vimos ya. Perdón. Estos son compresión de listas, donde yo le indico que quiero filtrar. Esta es la función que voy a utilizar y para utilizar luego otra función. Y yo le digo, mira, siempre te voy a pasar una lista y te voy a pasar una condición. Esa condición va a ser la función, que va a ser la condición del filtro que voy a hacer. Donde yo quiero que para cada elemento en la lista, cuando me hagas el bucle y pases cada elemento de la lista, quiero que en el caso de que cumpla la condición del elemento, que me lo añada a la lista. Si no acordáis, pues os miráis compresión de listas, que lo vimos en clases anteriores, o hacer un par de ejemplos y lo tendréis, es sencillo. Vale, aquí yo le he dicho que sea par, le he dicho que sea impar. Bueno, aquí lo podría haber puesto más bien, o sea, por ejemplo, igual a 1. Que sea positivo y que sea negativo. De manera que si yo ejecuto esto, me lo lleva a cabo. Y yo, lo dicho, aquí yo estoy utilizando filtrar y le estoy metiendo como condición estas funciones que he creado. ¿Qué utilidad tiene esto? Que yo aquí, como yo tendría que ir pasando elemento a elemento de una lista, porque aquí tengo que pasar elemento a elemento, yo me ahorro este proceso, porque este proceso me lo hace para todos, que me hace falta pasar elemento a elemento, pero a cada uno de ellos le paso una función que es específicamente para el proceso por el cual quiero filtrar. Y se queda así muy cómodo, muy limpio. Si no quisierais utilizar compresión de listas, podréis hacerlo de la siguiente manera, que es igual, pero con un poquito más de código. Yo aquí le estoy diciendo, créame una lista donde para cada elemento en la lista, si el elemento cumple la condición, o sea, me devuelve un booleano que sea true, yo lo que quiero es que en la lista resultado que he creado me añadas ese elemento. Y por último, quiero que me devuelvas el resultado. Si ejecuto esto, vemos que tenemos lo mismo que teníamos aquí arriba. Y lo mismo, tenemos una función que como parámetro le damos un parámetro sería esta lista, y por otro lado tenemos esto de aquí que sería una función. Más cosas. Bueno, aquí lo he hecho desde el punto de vista de decir, vale, si yo no quiero utilizar una función como argumento, pues si no queremos utilizar función como argumento, por ejemplo, para hacer el proceso que hemos hecho anteriormente,
pues podríamos hacerlo de esta manera. Podríamos decir, vale, como son listas que yo todas ellas veces que pasarla elemento a elemento, pues podríamos hacer una compresión de listas que fuera para cada una de ellas, donde la condición fuera diferente para cada una de ellas y de tal manera que me llevara a cabo el mismo proceso. Ahora bien, es mucho más cómodo, como veréis, hacerlo de esta manera. Hago esto y como todas son condiciones, lo tengo de esta manera. Y bueno, esto es un poco como todo. Habrá cosas donde te sea más útil una manera, habrá cosas donde te sea más útil otra manera. Es un poco según cómo os sintáis más cómodos y cómo queráis hacerlo. Manejo de errores en funciones. Se suele utilizar el try y el step, de manera que, por ejemplo, el try lo que hace es contiene el código que podría generar la excepción. Tú aquí metes el código que sabes que te puede fallar. El except maneja la excepción específica. Tú le dices, oye, en caso de que dé tal excepción, quiero que te comportes, quiero que entres aquí y hagas el comportamiento que hayas programado. Con el else al nivel del try, lo que podemos hacer es que se ejecuta si el bloque try no genera ninguna excepción, cuando lo ponemos al mismo nivel. Y con el finally se ejecuta siempre, independientemente de si se lanzó o no la excepción. Es decir, si va bien, se lanza. Si da la excepción, se lanza igualmente. Aquí yo he puesto una excepción que es 4 partido de 0. Si yo le doy, me va a decir 0 division error, división por 0. Esto es porque cuando tú divides un número entre 0 te da indeterminación y te salta error. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a lo mejor quiero dividir, pero claro, una persona que divida con mi programa pues puede dividir por 0 porque no se acuerda de que no se puede y le va a saltar ese error y le va a fallar el programa. ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo digo, mira, inténtame dividir A entre B y me guardas en una variable que sea resultado. ¿Qué pasa si me salta error? Y ese error es 0 division error. Pues quiero que me salte una excepción donde me diga no se puede dividir por 0. ¿Qué pasa si el try ha salido bien y se ha ejecutado correctamente? Pues esto se llevaría a cabo donde devolvería el resultado. ¿Y qué pasa en cualquiera de las posibilidades? Ya sea fallo o no. Que me ponga al final operación de división completada. Bien o mal, pero completada. Entonces yo aquí, por ejemplo, si yo ejecuto esto, me va a decir 23 entre 0 pues es indeterminación, no se puede dividir por 0. Operación de división completada. Que lo pongo chévere, pues me lo va a dividir y me va a decir operación de división completada. ¿Cómo también podríamos hacer esto? Si no queréis poner el else, podríais quitarlo y aquí poner return resultado. Aquí os va a dar esto y aquí os va a dar esto. Lo que sería para este caso. Bueno, aquí he puesto otro ejemplo donde quiero convertir entero una letra. Yo, por ejemplo, si yo cojo un string de 56 y lo quiero convertir a entero, me lo puede hacer. Pero si yo intento convertir a entero una letra, pues me va a mandar a tomar por saco. Me va a decir value error inválido. ¿Vale? Para convertir a entero. Pues lo mismo, vemos qué error nos ha dado. Value error. Ok, pues yo digo, vale, yo quiero convertir a entero. Inténtame devolverme la cadena que yo te pase como entero. Si te salta este error, que significa que me lo han pasado, por ejemplo, un texto, yo quiero que devuelvas error, entrada no válida. Por favor, introduce un número entero. Y aquí vemos que hemos hecho una prueba en la cual tenemos el 42 que me lo devuelve como 42 y error que es entrada no válida. Por favor, introduce un número entero. Otro ejemplo, aquí estoy sumando un número con un string. Si le doy, me va a decir que type error. No soporta la operación de un entero y un string. Ok. Pues cogemos el type error y como sabemos que nuestro programa va a petar cuando haga eso, pues lo ponemos aquí y le decimos, oye, yo quiero que me pongas un contador que es 0 cuando sume elementos, de tal manera que
para cada elemento de la lista, inténtame sumármelo. Pero si por lo que sea, cuando me sumes a alguno de ellos, te sale el type error, pues le pones, oye, error, la lista contiene elementos que no se pueden sumar. Y me devuelves, por último, lo que valga el contador. Si yo aquí ejecuto esto, me va a decir que 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, al pelo. Y si hago esto, me va a sumar 1 más 2, 3, 3 más string me va a fallar, me va a dar este tipo de error, va a entrar en esta parte del código y me va a decir, hey, chaval, excepción type error. Y salta el error que tú le has dispuesto. Espero que más o menos os haya quedado claro cómo se puede utilizar. A ver, lo suyo sería que no tuviera errores vuestro programa. Pero si sabéis que tiene un error o que hay una casuística en la cual se puede dar un error, pues es una manera de poder controlar que no falle lo que sería el programa entero, que no te dé un valor o te meta un valor que no corresponda. Vale, documentación de funciones. Esto, vosotros cuando creéis una función, por ejemplo, restar dos números. Y yo digo aquí A y B. Y aquí pongo return A menos B. Normalmente, bueno, estas funciones son una caquica y son súper sencillas, se entienden solo con mirarlas. Pero en un futuro vais a tener funciones las cuales van a estar dentro de clases que entre ellas interaccionen y a veces, incluso siendo vuestro propio código, cuando tengáis cientos de líneas de código, a lo mejor no os acordáis de qué implementación tuvo eso, por qué se está usando, o si ya está desfasado porque añadiste otra cosa que solucionaba ese problema. Entonces, una cosa que se recomienda es utilizar docstring. Podéis, si queréis, también comentarlo. Es decir, yo podría decir, esta es una función que resta dos elementos. Y ya. ¿Qué pasa? Que va a haber clases y funciones que van a ser mucho más grandes y a lo mejor se os queda corto un comentario de cara a entenderlo. Entonces, yo lo que hago es esto. Yo cuando pongo tres comillas, que le doy a la flechita encima del control, me sale ahora el nombre, y al 2, me sale esto. Y cuando genero 3, me aparece generar docstring. Esto automáticamente ve la forma que tiene mi función o mi clase y me da ya una plantilla que yo puedo utilizar. Yo generalmente borro esto y pongo aquí resta dos números. Aquí pongo el tipo de dato que yo digo, pues mira, puedo ser entero, puede ser float. Puede ser entero, puede ser float. Esto lo podéis quitar también si no os interesa. Y añadís una descripción, que sería el primer número, el segundo número. Y aquí podéis meter, si queréis, incluso qué queréis que os devuelva. Podéis decir, vale, pues yo quiero que me devuelva o un entero o un float, que sea la resta de los dos números. Y yo aquí podría, si quisiera, meter, es un programa, el cual no sé qué, no sé cuántas, tiene esta función, se usa luego para X cosas, no sé qué, y podéis hacerlo de tal manera que se quede todo comentado. Esto por defecto vosotros no lo tenéis. ¿Yo cómo lo tengo? Yo lo tengo porque en extensiones yo tengo aquí AutoDocstring. La busquéis aquí en extensiones y la instaláis, ya funcionará. Y como sale aquí en el ejemplo, es poner tres comillas y os aparece directamente ya la estructura de lo que queréis comentar. Y bueno, por último decir que posteriormente, cuando queréis, por ejemplo, módulos, un módulo es, por ejemplo, yo aquí, si yo tuviera, por ejemplo, esto de aquí y esto de aquí, tuviera, por ejemplo, funciones, esto podría ser un módulo. Un módulo en el cual yo saco funciones para otro script y donde yo reciclo código. Cualquier script de Python es un módulo. Y cuando tienes varios módulos, pues tienes paquetes. Que paquetes son como carpetas donde tienes una gran cantidad de módulos que tienen una implementación para una funcionalidad. Con el help, yo lo que puedo decir es, dime explícame, ponme el docstring que esta persona puso para esa función. Entonces, esto te sirve porque si luego tú te lo comentas todo con tu doctrine,
tú puedes luego, sabiendo de, me está fallando esta función, pues tú pones directamente help, la función que tú quieres ver. Y puedes ver directamente el docstring. Y por ejemplo, retardo el número. ¿Vale? Entonces, bueno. Cualquier cosilla, lo dejo como estaba. Espero que más o menos se haya quedado más o menos claro. Cualquier cosilla me lo ponéis en comentarios y nos vemos en la próxima clase, que va a ser de clases y va a ser de los últimos vídeos del curso. Un saludo.